Estimados amigos y amigas, son las 00:21. Con esto les quiero decir que estamos en directo dando comienzo a un programa más de la Noche Menos Pensada. Bien saben que no tenemos ninguna otra ambición que juntarnos a tomar un café en estas tazas que tanto les gustan a ustedes y compartir con personas que han estudiado estos temas y particularmente la historia de hoy, que es muy interesante. Siempre digo, y lo repetiré, que tenemos un par de invitados ad hoc a la historia y por supuesto hay un asiento que es el que tenemos enfrente, que es para todos ustedes, nuestros pequeños fantasmas que tienen la voluntad de quedarse despiertos a esta hora. Gracias por esta sintonía que es calurosa, nosotros la sentimos así y es por eso que les agradezco sinceramente que compartan esta mesa redonda tal cual ustedes la ven, para profundizar algo más sobre la historia que acabamos de ver. Las redes sociales se han movido bastante y como ya es habitual, queremos leer algunos mensajes que ustedes nos están mencionando ahora, a objeto de decir que efectivamente estamos compartiendo ya la Noche Menos Pensada. Me dice María Eugenia, cuando te dicen nunca te voy a dejar, solo es vendré desde el más allá a visitarte. Hello Kitita dice, nunca se hagan esa promesa de que si tú partes primero, después yo te vengo a buscar, al menos que no tengas a nadie más en la familia. Cada uno tiene su reloj cronológico y le llegará su momento. Hay que saber esperar. Patricio Gutiérrez nos dice, cuando niños junto a unos compañeros del curso quisimos jugar a la Ouija, pero finalmente no nos atrevimos. Me parece bien que no se hayan atrevido. Yo creo que con cosas que uno no sabe manejarlas bien, lo conveniente es tomar distancia, diría yo. Y Dulcinea, si yo volviera en la dice, si yo viviera en la misma casa de la actriz que hizo seguramente el papel de esta noche, el que hace de la abuelita, exactamente, Nica, dormiría hoy día. Tengo los pelos engrifados. Bueno, tendrás que alisártelo, Dulcinea, para participar del programa, ¿no? Estos son algunos de los comentarios que ya nos están haciendo. Gracias, porque las redes sociales funcionan bastante bien con el programa. Y nos han insistido que estas tazas en que estamos tomando café todos aquí, no conocen todavía a los invitados de esta noche, pero como esta, que son insignificantes en cuanto a valor, pero tienen un valor nominal muy grande y que ustedes se lo han dado, queridos fantasmitas que están en la casa. Si alguien quiere una tacita de esta, se la vamos a hacer llegar. Pero para que sea un poquito entretenido todo esto, le vamos a pedir que nos cuenten su historia en un solo tweet. ¿Sí? Que nos cuenten la historia en un solo tweet y usen el hashtag El Día Menos Pensado en TVN. ¿De acuerdo? Y de ese modo vamos a elegir el mejor de ellos y le vamos a mandar una tacita envuelta modestamente y la van a guardar de recuerdo, porque es el valor que tiene. ¿De acuerdo? En un solo tweet. Ahora le vamos a presentar a nuestros queridos amigos que componen esta mesa redonda. Quedamos con muchas cosas pendientes con un gran investigador de fenómenos paranormales, como es mi querido amigo ya, porque lo veo por segunda vez sentado y dice que tiene muchas cosas que agregar en este caso, que es Félix Nocifuentes. Félix Nocifuentes. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y tenemos también una compañía nueva que guarda mucha relación con el tema que esta noche subrayó la historia de hoy. Él es un medium, eso es, un medium. Estamos hablando, o hablaremos mejor dicho, con Esteban Vigorú, que en las redes sociales se pone Esteban Vigo. Esteban, gusto de saludarte, muy buenas noches. Y quiero inmediatamente hacerte una pregunta, porque la gente, al igual que yo, un tanto ignorante en estos temas. ¿Qué significa medium en pocas palabras?
A ver, en principio, en pocas palabras, medium es básicamente una persona que tiene la capacidad de conectar con personas que han trascendido, que ya no están en este mundo con nosotros. Eso es, en esencia, ser medium. Y por añadidura, si tú eres medium es porque tienes esa posibilidad que no todos tenemos de conectar una vida del más allá, ¿no? Con alguien del más acá, digámoslo. Así es básicamente ser como un intermediario, como un puente. De hecho, es como la palabra lo dice, ¿no? Medium, Es del un medio, ¿no? Bueno, yo Básicamente. entendí, me imagino que ustedes también, y me cabe preguntarte, ¿qué te pareció la historia de hoy, con los minutos contados? A ver, la historia de hoy me pareció muy interesante. Me llamó la atención en general la puesta en escena. Me parecieron los actores realmente buenos. Como que te generan una atmósfera que te hace compenetrarte con la historia, vivir la experiencia. De hecho, yo me acuerdo que en la primera escena que vi, cuando va esta señora que se llamaba Ruby, ¿no es cierto? La abuela, caminando por el pasillo con el cuchillo, es como una cosa que todo el ambiente te genera una tensión, y es raro que a mí me genere una tensión en un programa o una película, pero me lo generó, así que desde ese punto de vista lo vi muy bien logrado. Y por otra parte me pareció como muy interesante el contenido como para poder hacer un análisis al respecto. Ah, bueno, quiere decir que vamos a tener una conversación demasiado interesante, ya que nos mencionas que hay motivos para entrar en materia respecto a lo que tú sabes. Y Félix No Cifuentes, ¿qué te pareció la historia de hoy? ¿Cómo te puedes referir a ella? Bueno, fue una historia muy buena, bien armada, con una musicalización muy buena y parte al tiro con una escena muy buena, la de la señora Cuchillo que mencionó Esteban, pero todo el rato es como que está en suspenso y aparte la abuelita al saber que no era su nieto de sangre, como que quería adueñarse de él para hacerlo parte de su pacto también. Entonces es una historia muy buena, muy fuerte igual, que pasa siempre. ¿Y qué es lo que tú subrayarías de ella así como a modo de titular antes de que entremos a la conversación? ¿Qué te parece que es el tema profundo que tiene esta historia? Bueno, el pacto y el comunicarse con los muertos, como ella con su ex esposo. Claro. Mira, lo que la gente dice a través de las redes sociales subraya el sentido del pacto. Pacto es una palabra que tiene muchas acepciones, ¿ah? Porque hay un pacto de honor, hay un pacto de lealtad y hay pactos como estos donde alguien quisiera adelantar la muerte de otro, ¿no? Esteban, ¿se puede hacer eso? Mira, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, nosotros no podemos técnicamente adelantar la muerte de una persona, porque eso no está determinado por la voluntad de un tercero, ¿no es cierto? ¿Por qué no está determinado? Eso está determinado desde mi perspectiva y desde mi experiencia por nosotros mismos. Nosotros tenemos como un plan que podríamos definir como un plan álmico, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que nosotros definimos antes de llegar a esta existencia. Y esas cosas yo les llamo hitos. Básicamente es el día que nosotros llegamos aquí, el día que vamos a partir de aquí, el día y la hora, y también, por ejemplo, con quién vamos a tener hijos, con quién vamos a tener descendencia. Esos hitos están definidos, están planificados, están definidos. Pero disculpa que te interrumpa para que vayamos conversando con la gente que hoy día nos está acompañando. Si está planificado, yo no sé cuál es mi planificación, porque uno no lo sabe. O sea, está planificado, pero yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? No, yo no sé puntualmente, por ejemplo, el día que voy a partir de acá. Yo no tengo la menor idea y no me gustaría saberlo, la verdad. Eso le quitaría el sentido a la vida, creo yo. Pero el hecho de que yo no sepa que el día que voy a partir no implica que hayan personas que sí lo saben. De hecho, en Chile hay un medium que se llama Jaime Galtés, que es un medium extraordinario, y él, según lo que decía Hugo Cepeda, el profe ¿Sí? Cepeda, ¿Sí? y yo le creo, y además he investigado a Galtés, él dejó un registro en notaría 10 años antes manifestando el día y el año que él iba a partir, que fue el primero, si mal no recuerdo, 1 de noviembre del año 55, algo así.
Entonces, él tenía la capacidad y él sabía cuál era su hito, pero es porque tenía una capacidad psíquica extraordinaria. ¿Y eso tú lo encuentras bueno? Porque si tú me lo preguntaras a mí, yo te diría, no quiero saber ese momento. No lo quiero saber, ni aunque me digas que es el próximo segundo o en 100 años más. Yo no me atrevería a calificarlo de bueno o malo, sencillamente es una situación que se da, y no solamente Galtés, hay otras personas que también han definido o tenían claro cuándo van a partir. Pero yo me imagino que si hay personas que tienen la capacidad de tenerlo claro es porque tienen un entendimiento y un nivel de expansión de su conciencia que le permite sobrellevar esa información que para el común de las personas quizás sería súper compleja de sobrellevar. Y en esta conexión, ya que estamos en un tema que yo sé que le está interesando a la gente, a mí me está interesando, traspasos interés a la gente también, me imagino. Ya que estás metido en esto, ¿qué logras tú respecto a un pariente que se ha partido tempranamente o ha partido cuando le corresponde, en un contacto con un familiar directo? O sea, ¿tú puedes hacer esa conexión? ¿La has hecho? Sí, claro. O sea, lo he hecho y lo he hecho muchas veces. O sea, llevo 13 años, si mal no recuerdo, en esto como dedicándome full, y he hecho miles de experiencias. Tengo miles de experiencias acumuladas en el cuerpo. He hecho ese tipo de conexión y no solo he hecho solo, que la mayoría las he hecho en forma individual, también he hecho con algún partner de a dos, y hemos hecho incluso ejercicios de 5 o 6 mediums al mismo tiempo. ¿Y hemos investigado un poco eso. ¿En qué plano es esa conexión? Tú te conectas con esa persona del más allá, con la que está aquí en la Tierra. Perdón lo infantil de mi pregunta, pero ¿en qué plano conversan? ¿Tú permites que ellos dialoguen como estamos dialogando nosotros, que le puedas hacer preguntas, que si hay cosas pendientes me las puede decir, yo las corrijo en vida, cosas como esa, o es muy estúpido lo que estoy diciendo? No es estúpido, me parece una pregunta súper normal, coherente que la plantees, natural, pero lo que pasa es que, a ver, la forma de sentir, los tipos de sensibilidad varían mucho de un medium a otro. En general hay ciertos tipos de percepción o formas de sentir que son más generales, pero dentro de una misma experiencia se pueden percibir de distintas formas y no todas las experiencias son iguales. Hay experiencias que hay una forma de experimentar o de sentir muy intuitiva, hay otras que son muy de evidencia, hay distintas formas, hay otras que son de clariaudiencia, hay distintas formas de percibir. O sea, tú podrías escuchar la voz de esa persona que está en otra vida y decirle a la que está acá, lo que está preguntando es esto, ¿qué le respondes tú y tú respondes? Sí, se puede dar ese fenómeno. Mi fuerte no es la clariaudiencia, puntualmente. Yo soy más de intuición directa, que es otra forma de percibir. Okay. Pero, por ejemplo, conozco una amiga que es clariaudiente y es así, como tú lo dices. Ahora, tú tienes que tener claro, y la gente tiene que tener clara, que ninguna persona que es medium de verdad va a conectar siempre. Eso es imposible, porque hay cosas que no dependen de uno. No se conecta siempre. No se puede conectar. Como que no hay señal. No hay señal, pero es lo mismo que acá. O sea, si tú conoces a una persona que quiere hablar con otra y tú haces el contacto, invitas a esa persona, no tiene por qué estar obligada a ir a contactar contigo, ¿te fijas? O a aparecer. Entiendo, y depende de muchas cosas. Félix, ¿qué sentido te hace esto? Tú eres conocedor de la materia, te has encontrado con situaciones de hecho, ¿no? Sí. En tus investigaciones. ¿Qué te parece lo que está diciendo nuestro amigo Esteban Vigo? Bueno, con la primera pregunta, la del principio, yo creo que uno hace su destino así. Que uno, dependiendo de sus decisiones, va construyendo su propio camino, pero también me hace sentido lo que dice. Y bueno, hay muchas ocasiones en que espíritus se tratan de comunicar con uno para dar mensajes o simplemente para sacarte de un lugar, como lo que me pasa a mí en algunos lugares. Sí, y en la historia de hoy día hay una sensación que queda en el aire, que no está mostrada, pero sí que el personaje principal lo realiza, que es una actuación, un contacto a través de la Wi-Fi. Eso tú entiendes que es posible, ¿verdad? Sí, o sea, entiendo que es posible, pero también tiene muchos riesgos, porque de repente hay espíritus que se hacen pasar por la persona que tratan de contactar
y quedan en este plano. También hay gente que la hace y abre portales, los espíritus se quedan divagando en este plano y eso puede ser peligroso igual para algunas personas. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la Ouija? La Ouija. De la Ouija, dijo. La Ouija es eso. A ver, bueno, yo en ese sentido tengo como una visión bien particular, digamos, sobre todo en este tipo de fenómenos, porque si bien es cierto, yo entiendo que hay distintos planos dimensionales y que hay personas con ciertas capacidades psíquicas que pueden tomar información de otros planos, según mi experiencia y todo el tiempo que llevo en esto, y no soy el dueño de la verdad, quizás estoy en un error, pero tengo la impresión que normalmente este tipo de fenómenos se dan por otro factor, que no tiene que ver con una entidad, con un espíritu o con un desencarnado, alguien que murió que esté dando vueltas, sino más bien se genera un fenómeno que se podría definir como impregnación energética. Nosotros normalmente estamos emitiendo pensamientos y emociones y todo se tiende a cargar en el espacio y eso puede llegar a ser tan potente que se genera un fenómeno que yo llamo unidades energéticas, pero también lo definen en el budismo tibetano, por ejemplo, como tulpas, básicamente, que se construye en función del pensamiento, la intención y las emociones de una o más personas, una suerte como de entidad. Pero no es que sea un desencarnado, ¿te fijas? Eso es lo que un desencarnado me refiero a una persona que ha fallecido, ¿no? Sino más bien es producto, desde mi perspectiva, de una proyección mental de las personas que están viviendo esa experiencia. O si es en un espacio, una impregnación que se dio en un momento de mucha tensión emocional. ¿Te fijas? Un lugar donde hubo una tensión, un crimen o algo, se genera una emoción y queda plasmado en el espacio. Y estos acercamientos mediante la Ouija, ¿los tiene que dirigir alguien en especial o, como recién planteaba Félix, alguien puede jugar con eso? Es muy tan propio de los estudiantes que no tienen nada que hacer y en un rato de ocio dicen, ¿y por qué no hacemos esto? Y se esconden en una habitación del fondo a jugar, a torear, entre comillas, los fantasmas. ¿Eso es prudente? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué recomendación podemos hacer si es que es válido hacerlo? O sea, yo no recomendaría jugar con eso, a pesar de que la Ouija en su origen, que fue como a fines del siglo XIX, surge de hecho como un juego de mesa. Es el origen de la Ouija. De hecho, no sé si tú sabes, pero quien tiene la patente de la Ouija es Hasbro, que hace el Monopoly. O sea, se vende como un juego, pero yo no lo recomendaría, pero más que nada porque podría darse fenómeno de generar como estas unidades energéticas o estas tulpas energéticas que podrían generar ciertos fenómenos o generar ciertas situaciones complejas. Y más si las personas están o en desequilibrio emocional o tienen alguna patología psiquiátrica. Bueno, ustedes están escuchando lo mismo que yo y yo siento que esto es serio. No es para jugar, digámoslo, ¿no? Claro. Quiero hacer un alto yo chiquito conmigo, ¿no? Quiero dejar congelado el tema porque vamos a presentar un video en unos segundos más. Hay mucha gente que me pregunta cosas a mí y me escribe y me dice, Carlos, he leído tus libros, mucha gente quiere que escriba un libro de hechos paranormales y honestamente no me siento capacitado para hacerlo. Quizás si hay una historia muy buena lo haría. Y a propósito del libro, la idea es recordarle a cada uno de ustedes que me piden firmas de libros y que se acercan a mí escribiéndome a través del Instagram Carlos Pinto Chile, que cuando voy a ir a firmar al lugar donde ellos viven. Por lo pronto en Santiago, este próximo sábado 20 y 21 de abril, voy a ser parte del Festival Penguin Providencia, que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de Providencia. Esto queda en Pedro Valdivia con 11 de septiembre. Y quiero que entiendan que allá, los que quieran, todos los que son fanáticos de este programa, basta que me digan eso, lo adelanto 3 personas en la fila para que los pueda firmar. No. Los espero realmente allí y hice ese alto. Si tienen más
dudas, consúltenlo en mi Instagram, Carlos Pinto Chile, ahí está toda la información. Así que los espero encantados. Y vamos a ir a lo medianamente prometido. Hay un video que nos ha llegado de una persona que nos escribió. Es Marcos, él es de Villarrica. Y tuvo Marcos una experiencia increíble que, dada las circunstancias y por el trabajo que él tiene, pudo grabar esta situación que vive prácticamente desde el principio. Es decir, hay un registro fílmico que es incuestionable y que lógicamente nos va a dejar marcando ocupado a todos. Yo revisé este video y la verdad es que es impresionante. Vamos a conversar luego con Marcos, pero antes vamos a mostrarle a ustedes lo que él grabó. Una situación, le digo, que acontece en un taller mecánico donde él es el dueño y tiene un empleado. Estos son los protagonistas de esta historia. Quiero que la vean. Este es el video. ¿Vamos? Estoy revisando por la cámara del taller, de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. ¿Sabes que consígueme el teléfono con la Connie, porfa? Es que no me da, está hablando solo, mira, Connie. No sé si estoy loco o qué. Mira. O me está agarrando para el hueveo, o no cacho. ¿Pero con quién habla, weón? ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, que me está pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Entonces me está dando el presupuesto y estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Viejo, no, tengo grabado, vente, por favor, vente. Oh, qué interesante todo esto. Inmediatamente vamos a conversar con Marco, que está en Villarrica. Él vivió esta historia, fue testigo presencial. Bueno, y todo lo que se dice ahí es lo que sucedió exactamente en aquellos segundos que se grabó este video y que da origen a una situación absolutamente paranormal. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Un gusto de saludarte. Gracias por esta conexión. Y me gustaría, y nos gustaría a todos los que estamos en esta mesa, escuchar realmente tu testimonio. Efectivamente, se puede colegir al final de esta historia que él está conversando con alguien que sufrió un accidente y, de acuerdo a las noticias realizadas hasta ese momento, en ese accidente todos los protagonistas dejaron de existir. Eso es verdad, ¿no? Así es. Primero que todo, buenas noches a todos los que están ahí. Los felicito por su programa. Sí, pasó así. Hubo un accidente. Bueno, acá como pueblo chico siempre se entera uno de los accidentes que hay. Y en eso uno se mete a Facebook, en esas páginas de Feria Las Pulgas. Entonces dice, hubo un accidente grande y murieron las 4 personas que iban. Eso es lo que yo sabía la noche anterior. Y al otro día veo yo tengo un taller de desarrollo y pintura y veo a este señor, a Juan Enrique, que es trabajador, hablando solo.
Entonces, mi taller está como a 80 metros, digamos. Tú ¿Ya? De vives, distancia en altura, tú mi vives casa. en el mismo taller y a la distancia lo veías físicamente Mi y casa está, claro, hay cámaras ahí mi casa está a 80 permanentemente. metros en altura. Claro, entonces permanentemente puedo ver la entrada de mi taller. Perfecto. Ya, entonces cuando me percato que Juan estaba hablando con alguien, movía las manos, yo dije, este me está tomando el pelo, o me asusté, dije, puede tener un problema de demencia, algo así. Y lo primero que hice fue tratar de mirar las cámaras, porque lo estaba mirando por el ventanal, y después lo miré por las cámaras que tengo adentro del taller, y con mi celular. Y en esa pongo audio y empiezo a escuchar que estaba hablando, sí, con alguien. Ahí llamo a mi señora y le pido el teléfono y le dijo a mi hijo, llámalo. Y después le dijo, no, espera. Y en eso me pongo a ver, y ya empecé a quedar en otra. Entonces lo llamo por teléfono y Juan me contesta el teléfono por altavoz. Entonces le digo, ¿con quién estás hablando? Y me dice, con don Carlos. Yo le dije, ya, ¿con qué don Carlos? No puede ser, si estás solo, estás hablando solo, no hay nadie. Entonces en eso yo no sé si, hasta ese minuto no sabía si me estaba tomando el pelo, nos mirábamos todos, yo y mi señora, y en eso él como que se molesta y me dice, oye, pero está don Carlos acá, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y ahí ya perdí un poco el control, le dije, ya sube, Juan, sube. Entonces empezó a disculpen los garabatos, pero fue literalmente. Entonces subió y cuando venía hacia mi casa, me dice, pero si estoy hablando con don Carlos, y cuando se da la vuelta, quedó pero así pálido, en otra, Quedó sin helado, palabras. ¿no? Marco, Heladísimo, y dígame. Marco, y este episodio que no quedó como una anécdota en la vida de él, que fue protagonista, y la tuya tampoco, ¿no? ¿Qué pasó contigo después de esto, no? No tuvimos que mudarnos. ¿Cómo? Me empezaron a molestar a mí en el taller. Lo molestaban tanto a él como a mí. Bueno, nací, yo no tenía miedo en el fondo, porque nací bajo familias de Salamanca. Yo creo que muchos pueden entender. Entonces, trabajar en la parte esotérica y todo eso. Entonces nunca tuve miedo, porque de chico a mí me tiraban los pies cuando tenía 4 o 5 años, desde la cama. ¿Pero qué Tenía sentías, Marco? amigos. Entonces, esas... Marco, ¿Cómo? ¿qué sentías? Dijiste tú que después de eso sentías cosas. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba en el taller? No, bulla. Sí, no, sentía la energía, sentía que algo pasaba, porque los perros siempre estaban conmigo en el taller, y cuando se ponía algo tan helado, los perros arrancaban y empezaban a ladrar o aullaban. Entonces empezaron a pasar cosas extrañas, se movían herramientas como no tenían por qué se movió. ¿Y durante cuánto tiempo sucedió eso? Meses, muchos meses. Meses. Y llegaron a hacer limpias, sí. Al taller llegó mucha gente en realidad, y ya empezó como a hastiar el tema, porque en el fondo Juan lo sufrió más que nadie, porque él no quería ir a trabajar. Pasó por un periodo de un mes que ni siquiera se bañaba, porque quedó mal. Choqueado, por hasta decirlo que como... choqueado, sí. Y no sabíamos si prender velas o no prender velas, porque unos decían, no, lo que pasa es que podemos llamarlo a que se queden acá. Bueno, y en una de esas vino un amigo de Catara y estuvo acá con nosotros, y él dijo, acá hay 2 entes, pero uno no es humano. Y ahí por lo menos ahí yo quedé así como en otra. No supe, y hasta el día de hoy no tengo explicación. ¿Y has tomado la decisión, después de todos esos fenómenos que empezaron a persistir después de este hecho, y has tomado la decisión, digo, de abandonar esta fuente laboral en ese lugar y te vas de ahí producto de esto? Sí, totalmente. Mira, ya que tenemos 2 invitados importantes, voy a consultarle a Esteban Vigo si te hace sentido, digo, esta historia, y qué podría hacer una persona bajo esas circunstancias, porque nadie está ajeno a que le acontezca algo parecido, ¿no?
No, claro. Ahora tampoco no es es una historia bastante especial, no es que sea algo tan frecuente este tipo de experiencias, ¿no? Lo que le ocurre a él es una experiencia fuera de lo común, digamos, muy particular. Ahora sería interesante entender primero eh, si Don Juan se llamaba, el mecánico, ¿se llama? Sí, Eh, si él tenía alguna capacidad psíquica, porque lo más probable es que haya tenido, digamos, haya tenido algo. Porque para tener la sensibilidad de poder percibir algo que no se ve en cámara es porque o tiene una capacidad claro. psíquica o algo está ocurriendo. O podría ser que don Juan estuviera pasando por un proceso emocional muy intenso, de un estrés muy alto que también puede gatillar experiencias de ese tipo. Y lo otro, si, lo otro que es interesante es como tu experiencia y lo que pasó entre medio, porque finalmente eh, nosotros mismos, insisto con esto, nosotros mismos podemos empezar a generar fenómenos a nivel inconsciente. Yo veo que tú tienes como cierta capacidad o has tenido ciertas experiencias previas también. Y eso me indica que probablemente tú tengas una sensibilidad especial también, una sensibilidad psíquica especial, que normalmente esto es a nivel inconsciente. Existen fenómenos que se llaman, por ejemplo, fenómenos piroquinésicos, donde se generan combustión espontánea y normalmente hay un adolescente o preadolescente, por ejemplo, que está en un estado de alto estrés y genera estos fenómenos pero a nivel inconsciente. Muchas veces nosotros plasmamos estos fenómenos. Qué, qué interesante. Si querés decir algo cortito, Cifuentes, al respecto, no Cifuentes, sí Cifuentes. Bueno, en este caso se ve algo que pasa muy frecuentemente, que espíritus no se dan cuenta que fallecieron y quedan en este mundo así. Como Claro, lo que pero pasó ahí. este accidente ocurrió al El día parecer la anterior. noche anterior, Sí. ¿no, Marcos? Sí, Sí. sí. Y yo incluso llegué hasta la casa de donde vivía don Carlos. Así. ¿Tú lo Hablé con su hijo. conocías a don Carlos? No, No. no. Bueno, Pero mira, yo creo... bueno, acá como pueblo chico, me conseguí la dirección de las personas que iban manejando la camioneta, los que chocaron en la noche anterior. Y Sí. pasaron como un mes más o menos, y llegué hasta su casa, en lo cual su hijo no creía nada y no quiso hablar el tema. Bueno, esto realmente, claro, yo dije, a lo mejor livianamente que esto le podría suceder a cualquiera, pero tú estás diciendo, Esteban, que son hechos que le acontecen a ciertas personas que tienen determinadas sensibilidades, ¿no? Que uno no sabe que las tiene, probablemente. Pero yo puedo definir que este video es bastante impactante si uno le da la credibilidad que estamos viendo en pantalla, ¿no? Aquí no hay truco posible. Nos ha dado el testimonio Marco desde Villarrica. ¿Te has cambiado cuánto de lejos te has cambiado del lugar tu taller? No estoy lejos, estoy como a 60 kilómetros. Ah, y en una sola palabra, ¿sientes miedo por eso todavía o no? No, ¿No? no, Claro. no. Ahí Más miedo me dan los vivos. bueno, gracias por eso. Te quiero agradecer tu comentario, tu testimonio, Marco, y tu historia. Es realmente impactante. Gracias a Yo creo ustedes. que la gente que está en su casa está evaluando lo que has dicho y espero que estén tranquilos tomándose un café, porque no se trata de meterles miedo ni nada parecido, solo No. analizar estos temas que cada vez parecen ser más recurrentes o cada vez los estamos entendiendo mejor. Gracias, Y te que reitero aprendamos que no por estamos todo. solos. Será hasta otra oportunidad y mantente Muchas atento a gracias. nuestro programa, Marcos. Que estés muy bien, ¿ah? Buenas noches. Mucha luz para todos ustedes, mucha luz. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, y hay un instante en que nosotros agregamos a la historia, como la que nos acaban de contar, otra historia. Son historias que la gente nos manda y elegimos algunas que nos parezca que tienen algún valor en algún sentido y la mostramos. Hoy día tenemos una historia bien interesante que yo la denomino Un amigo en el camino, y voy a leérsela a ustedes como un pequeñito cuento para que también lo analicemos. Era una noche de invierno. Recuerdo que había mucha niebla y el frío se adueñaba de las calles. Así comienza el relato
el relato de Paola para dejarnos el testimonio de un momento tan increíble como impactante que jamás olvidará junto a su esposo. Era medianoche y ellos se encontraban al interior de su auto en una bencinera. A punto de partir de regreso a casa, un golpe tímido en el vidrio del conductor atrajo la atención de ambos. Se trataba de un hombre humilde, cuya vestimenta a todas luces acusaba que su dormitorio permanente era la calle. Raramente él no deseaba limosna, sino más bien acusaba un dolor en su pierna y requería solo saber cómo llegar lo antes posible a un centro de atención de urgencia. Según los cálculos de este matrimonio, el centro más cercano quedaba más o menos, o no a menos de 40 minutos a pie. Le dieron todas las indicaciones a este hombre y se marcharon. Pero de pronto Eduardo detuvo el auto y, asumiendo un cargo de conciencia, le dijo a Paola, su esposa, que encontró tan abatido a este hombre que era probable que no llegara a la consulta. El comentario tuvo eco y de inmediato regresaron al lugar donde este señor les había hecho la consulta. Pero ya no estaba ahí, sino más bien, acorde a su cansancio y al dolor que sentía, había logrado a duras penas desplazarse tan solo media cuadra. Se detuvieron frente a él en el auto y lo convencieron a que subiera, manifestándole su clara intención de acercarlo a su destino. El señor se sentó en la parte trasera del auto y, como si se hubieran conocido desde siempre, los tres conversaron afablemente durante todo el trayecto al servicio de urgencia. Al momento de llegar, el hombre modesto se bajó y agradeció a ambos su gesto solidario. Pero antes de emprender la retirada les dijo que por ser tan buenas personas, subrayó, en los próximos días serían muy bendecidos. Paola y Eduardo lo vieron sumergirse en el espesor de la niebla y, a pesar de ello, se quedaron en el interior del auto mirándolo hasta ver a través de las ventanas y puertas de vidrios de la sala de espera que él logró sentarse para ser atendido. Al momento de partir, esbozaron que, para su fortuna, solo existían 2 personas antes que él. Paola, conmovida por la humildad de este hombre, supuso que podría tener hambre y, a pesar de la hora, convenció a su esposo para que fueran a comprarle algo para comer. No tardaron en regresar con un sándwich y un café caliente. Eduardo dejó a su esposa esperando en el interior del auto mientras él corrió a la sala de espera para entregárselo. Pero ese hombre ya no estaba. Lo buscó por todos lados y nadie supo darle señales de él. Insistió que su figura era reconocible porque vestía ropa ajada, era muy mayor y cojeaba notoriamente. El guardia y el recepcionista dijeron que no habían visto a nadie con esas características. Ni siquiera las otras 2 personas que esperaban cuando ellos lo vieron ingresar y sentarse acusaron su presencia. Paola y Eduardo lo buscaron en el entorno del servicio de urgencia y, tras dar muchas vueltas por las calles aledañas, se resignaron a su insólita desaparición. Paola recuerda que en aquella ocasión, en aquella época, tenían un modesto emprendimiento de roscas y queques, los que ambos vendían en sus respectivos trabajos. En los días posteriores, sin darse cuenta siquiera, ese negocio alternativo tuvo tanta demanda que no daban abasto. Vendían todo lo que fabricaban y, desde luego,
ganaron demasiado dinero. Una noche de invierno fría y con neblina, las casualidades le hicieron detener su auto justo enfrente del consultorio. Ambos se quedaron unos segundos en silencio y cada uno por su lado revivió con particular emotividad el inolvidable momento de la despedida de aquel hombre de la calle. En su mente resonaron las últimas palabras de ese significativo adiós. Ellas fueron: en los próximos días serán muy bendecidos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y tenemos a la persona que nos contó esta historia, Paola. Después de esta pausa, les reitero, la vamos a tener junto a nosotros. No se vayan. Para mí lo que hemos leído es una interesante historia, una historia bien reconfortante, esperanzadora, que nos da un tono humanitario relacionado con los hechos paranormales, que siempre es muy significativo para quienes creen en esta posibilidad real de conectarse con personas que probablemente no estén. Que este hombre haya sido una persona que se fue antes de tiempo y que tuvo un mero diálogo en un momento determinado. Entonces vamos a consultarle a nuestros amigos qué les parecieron. ¿Qué te pareció, Esteban, a ti esta historia? Bien interesante, potente historia, bonito relato además. Ahora, lo que me ocurre a mí con la historia es que primero creo que faltaría un poquito más de antecedentes de entender cómo se vivió la experiencia desde mi perspectiva. Y también lo otro es que yo soy una persona convencida que nuestros pensamientos crean realidad, nuestros pensamientos crean nuestra vida. Y esa no es una frase mía, es una frase de Marco Aurelio, del emperador romano, hace 2000 años atrás, digamos, lo plantea así. Nosotros vamos construyendo realidad, nosotros no tenemos conciencia de la capacidad de nuestra conciencia de crear realidad. Y esto puntualmente me refiero a lo que ocurrió posteriormente a esta experiencia, que se gatilló como ese volumen de venta así estratosférico en su emprendimiento, digamos. Claro. No necesariamente, desde mi perspectiva, tiene que ver con algún fenómeno paranormal que haya tenido que ver con este personaje, ¿no? Que es parte de la experiencia, sino más bien podría ser el gatillante para que ellos generen ese cambio, porque nosotros podemos generarlo, pero no lo sabemos. Qué bonita lectura das, Esteban. Yo no sé si el público lo ha entendido tan bien, pero nos convierte como en hacedores de lo que nosotros logramos, y solo basta un impulso, una comprensión de un hecho para que nos motivemos a generar este decreto inconsciente que hay en cada uno de nosotros. Una convicción completa, ¿no? Una convicción completa. Por eso dicen que la fe mueve montañas. Cuando uno tiene una convicción completa y una creencia sin barreras limitantes, tú puedes lograr de pronto prodigios que uno no podría ni siquiera imaginar. Sí, a mí eso me impacta, me hace muchísimo sentido. ¿Qué pasa contigo, Félix? Bueno, yo sin ser experto así como en la materia como de los espíritus, yo lo veo más por el lado del karma. A ver. Que yo creo que mucha gente igual lo vio como por ese lado. Si tú obras bien, te va a ir bien. Si haces cosas malas, te va a ir mal en la vida. Ellos ayudaron a una persona que no tenían por qué ayudarla, no era una obligación de ellos, no era nada de ellos, solamente la vieron ahí. Aparte, una persona de la calle, muchas personas no se detienen a ayudar a esas personas y le ayudaron. Y esta persona los bendijo con su ayuda y en su emprendimiento posteriormente. Parece un simplismo, por usar una palabra, pero tiene una profundidad muy grande. Claro, si tú haces el bien, el resultado será algo bueno. Sí.
Creo que eso nos ayuda, y aunque no sea verdad, yo postulo a un pensamiento de ese tipo porque creo que eso ayuda al crecimiento y a la perfección de cada uno de nosotros en la vida, es lo que yo pienso. Yo no sé qué usted piensa en su casa, si esta historia le gustó o no, o están realizando ustedes el tuit que le hemos encargado para que puedan compartir esta tacita del día menos pensado y que sea una forma de estar presente en el programa mientras lo tengan en casa. Le tenemos prometido un contacto con Paola. Si Paola nos está escuchando, perdimos la comunicación en algún momento, lo vamos a reintentar, porque vamos a tener el contacto de ella, que nos va a explicar realmente estos pormenores que tú decías, Esteban. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. A la vuelta del corte que vamos a hacer, vamos a demostrarles cuál es el elegido de este compañero que vamos a tener en la casa para tomar desayuno cuando lo estime conveniente a la vuelta comerciales. Vamos a mostrar en definitiva el ganador de este pequeño obsequio que a ustedes tanto les gusta. Esta historia que hemos leído tenía la promesa de contar con la protagonista de la historia. Ella vive en Antofagasta y hemos logrado reconectarnos. Vale decir, la tenemos ya en voz desde Antofagasta. Paolita, buenas noches, muchas gracias por esperarnos. Y me nace una pregunta inmediatamente. ¿Qué puedes colegir de esta historia que para mí es una historia hermosa y esperanzadora? ¿Qué puedes colegir de esta historia? Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a los invitados. Buenas noches. Para mí fue una historia muy hermosa, pero del principio igual fue con miedo, mucho miedo. ¿Miedo por qué, Paola? Porque no sabía qué persona era. Entonces, al ser una persona en situación de calle, igual para mí fue un poco chocante. Sí, yo entiendo esa situación porque sé que en principio ha sido reacia de compartir su idea, porque era literalmente un vagabundo, ¿no? Exacto. ¿Y te acuerdas del rostro que tenía él? Él era un anciano, y yo creo que aproximadamente 80 años. Vaya. Y sí, aproximadamente, pero delgado y con una chaqueta, le costaba mucho caminar. Pero un rostro empático o un tipo... Sí, en ningún momento como que te inspiraba miedo, pero igual uno tiene que estar como a la defensiva. ¿Y en qué momento, digamos, esta visión tuya un poco reacia logra empatizar con su problema? Porque tu esposo lo hace de inmediato. Exacto. Él me dijo, aunque tú no quieras, yo lo voy a llevar igual, me dijo. O si tú quieres, te bajas y yo lo llevo. Ah, mira, él es bien protagonista en esta historia. Y finalmente... Sí, porque él no quiso. Él no quiso dejarlo porque por el tema de le podía pasar algo, no quería quedar con cargo de conciencia. ¿Y este emprendimiento que ustedes tenían realmente surge en forma exponencial de pronto? Yo lo estaba haciendo hace algún tiempo, pero desde ese momento igual le subieron mucho las ventas igual. ¿Y tú lo atribuyes inmediatamente, ambos lo ven atribuido a sus palabras de buenaventura hacia ustedes, ¿no? Exacto. Ya, Pau, estimada amiga, me quedaría conversando largo rato contigo. Sé que ves nuestro programa, sé que ves las historias. Te vamos a tener. Somos los fans número 1, yo creo. Te agradecemos mucho. De verdad, hay gente que quisiera... Tratamos de nunca dejar de verlo. Bueno, no lo hagas, mantente.
Y te agradecemos que te hayas atrevido a darnos el testimonio, que nos hayas contado esta historia, esperanzadora para mí. Y nos encontraremos en otra oportunidad, abiertas las puertas y todo para que converses con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente, que tengas muy buenas a ti, Carlos, gracias también por darme esta oportunidad, porque igual para mí me daba miedo mandar alguna historia, al menos lo que me había ocurrido a mí. Bueno. Y gracias a mi hija, lo logré. Qué bien. Muchas gracias, estimada Paola. Que estés muy bien. Muchas buenas noches. Gracias a ti también, y a los invitados un caluroso saludo y un abrazo para todos. Igual para ti. Bueno, lamentablemente los minutos parecen correr más rápido de lo que uno piensa y el tiempo expira. Y antes de despedir nuestro programa, queremos premiar a la persona que le vamos a mandar un tazón como este. Sí, la verdad es que llegaron centenares de historias y ha sido muy difícil. Hemos estado trabajando para elegir la mejor historia y se la queremos presentar. Esta es la historia ganadora, ¿no? Dice la familia de un amigo, durante un asado llegó uno de sus hermanos, dice. Tardé por demora, llegué tarde por demora del bus, discúlpeme que tengo una luz que me da ahí que de pronto no puedo leer bien. Saludó y entró a la casa a ducharse, este amigo, ¿no? Justo llegó Carabineros a informar el accidente del bus donde venía ese hermano que había muerto. En la casa no había nadie. He leído pésimo este mensaje, pero mira, en la casa de la familia de un amigo, puede mostrármelo por favor, ya me lo aprendí de memoria, durante un asado llegó uno de los hermanos. Tarde llegó por la demora del bus, ¿cierto? Saludó y entró a la casa a ducharse. En ese momento justo llegó Carabineros a informar el accidente del bus donde venía ese hermano que en realidad había muerto. En la casa no había nadie. Anabel, tremenda historia. Ahora la entendí, porque a mí me cuesta entender. La entendí. Te vamos a mandar este premio de tan bajo valor, pero de corazón te lo entregamos a ti. Gracias por todo. Gracias a todos los que enviaron historias. Llega el final de un programa más de La Noche Menos Pensada y esta se realiza gracias siempre a nuestros invitados. Por cierto, un abrazo grandote por estar nuevamente con nosotros, Félix Nocifuentes. Gracias. De verdad, Gracias. muy amable por tu compañía esta noche. Oh, gracias a ustedes igual. Y hemos tenido un nuevo invitado que ha sido para mí un tremendo aporte, dado el tema que nosotros hemos tratado, no solo en los videos, sino en la historia y en la película. Gracias, Esteban Vigo, como te haces llamar. Muchísimas gracias por tu compañía. Espero tenerte también en otra oportunidad. La gente dice que está muy grata con la conversación que hemos tenido, así que nos despedimos. Y antes de despedirnos vamos a mostrar el cariño que le tenemos a todos ustedes y agradecerles que se hayan mantenido despiertos hasta ahora. Un abrazo gigante y sueñen con nosotros. Conmigo si quieren. Van a tener pesadillas. Buenas noches. Chao.